De inmediato nos centramos en el análisis, hablamos con Francisco Rodríguez Landaeta, politólogo de la Universidad Central de Venezuela. Bienvenido, profesor, ¿cómo le va? Muy buenos ¿Cómo días. ha estado? ¿Cómo está usted? Una primera inquietud. De nuevo, durante este fin de semana, en una entrevista que le hacían en un medio de comunicación local a la presidenta del CNE, estaba hablando acerca de la legitimidad, de la transparencia, entregando todas las garantías necesarias a cualquier partido político. Sin embargo, se mantiene ese intento de matriz de opinión de desconocer resultados. Sí. Bueno, yo creo que eso es parte precisamente de la necesidad que hay de una izquierda verdaderamente democrática. Y para ser verdaderamente democrática tiene que estar en sintonía, tiene que realmente aceptar las bases del proyecto constitucional. O sea, yo creo que hay suficientes procesos electorales que hemos vivido en los cuales se han dado todo tipo de seguridades y los distintos acompañamientos internacionales han dado fe precisamente de la transparencia del proceso electoral. Es un hecho que el sistema electoral venezolano es un sistema blindado en el cual las posibilidades de fraude electoral son realmente remotas, por no decir nulas. ¿Y es que resulta contradictorio o no, o es parte de una estrategia política de la oposición en Venezuela? Le quiero preguntar su lectura. ¿Acompañan todos los procesos técnicos? ¿Está siempre miembros de la oposición, los partidos que albergan a la mesa de la Unidad Democrática? Sin embargo, sus máximos representantes dicen que no aceptan, por ejemplo, no estuvieron en el simulacro, que era más para la ciudadanía, para poder revisar desde las bases cómo era el comportamiento ciudadano. Mire, yo creo que realmente el no haber participado en el simulacro electoral es porque ellos mismos han generado una matriz en la cual supuestamente si no ganan hay fraude. De manera entonces que el simulacro mismo en cierto sentido podía mover la capacidad de las distintas fuerzas electorales que participan en el proceso en cuanto precisamente a movilización de militantes, ¿no? Como ensayo. Y de alguna forma pues especular. Ellos mismos no querían entrar en la especulación acerca de la fuerza que tienen o no tienen. Con respecto al otro punto, a ver, para no quedar en evidencia ante cualquier resultado, claro, mejor guardárselo. Recordemos que como usted bien decía hace unos minutos, ¿no? Si bien la campaña no se ha iniciado, ya los motores se están calentando. Así es. Y entonces vemos cómo incluso parte de esa estrategia electoral es el uso y el juego de las estadísticas. Entonces ya hay por allí una serie de encuestadoras que empiezan a manifestar que hay una diferencia de 30 puntos, de 20 puntos. Entonces, y eso es parte precisamente de la construcción de una matriz. Entonces eso es bien importante analizarlo porque precisamente es lo que da pie a los posicionamientos por parte de la oposición. Entonces si yo no tengo esa ventaja de 30-40% que pudiera ensancharse a partir del malestar social, a partir del cuestionamiento al presidente, pues entonces bueno, quiere decir que esto tiene que reflejarse en un resultado electoral que si no me es favorable en la misma proporción, pues entonces hay fraude. Entonces es parte de ese juego electoral. De forma pues que en esta estrategia que pudiéramos calificar de un oportunismo y un pragmatismo por parte de los sectores de oposición agrupados en la MUD, vemos entonces que ellos juegan precisamente a ese desconocimiento por un lado de lo que anticipadamente es como la crónica de una muerte anunciada, pues, ¿no? Yo voy adelantando cuál es la proyección que debo obtener. Sin embargo, participan, porque tampoco claro, se niegan a participar del proceso, están allí presentes y haciendo campaña desde muchos meses atrás. Parte del oportunismo está precisamente en que una vez que yo he fracasado en las estrategias violentas, entonces vuelvo a revalorizar en la otra mano lo que son las estrategias pacíficas, precisamente porque además eso va en consonancia con todas las conexiones y con todas las estrategias que desde afuera vienen con apoyo internacional, que es entonces mostrar que son fuerzas democráticas que están luchando frente a las cuales entonces la respuesta es el desconocimiento de los resultados. Pero yo creo que esto al final es un gran tinglado que se va a venir abajo. Yo quisiera tocar un punto que en este sentido es bien importante. Dentro de las campañas electorales se juega mucho
con aquello de la economía del voto y del voto castigo. Entonces, el uso de todas estas pues, tácticas, ¿no? A partir de las encuestas electorales que dirían que hay un descontento por unas políticas o que hay descontento por el asunto de las colas y el desabastecimiento de productos básicos, ¿no? Y así, todos esos elementos que se juegan, el tema de la inseguridad. Entonces, con esos elementos que se van posicionando, se trata de crear, pues entonces, esa matriz con la cual entonces supuestamente el elector, a la hora de tomar la opción electoral, pues jugaría con aquello del voto castigo, ¿no? Es decir, le entregaría el voto a la oposición y no al chavismo. Eso es parte del supuesto. Eso es parte de lo que ellos estarían pensando. Sin embargo, ha llamado mucho la atención lo que pasó en las primarias, con un resultado que fue sorprendente por la gran movilización ciudadana y también por el resultado ciudadano. No me refiero a lo que pueda decir o no el CNE como autoridad electoral, porque era un ejercicio ciudadano, pero sí la gran movilización. Así que allí hay un asunto bastante interesante. O la gente tiene claro que se trata de guerra económica o algo pasa. Mire, o no les llega el mensaje claro de la oposición. Mire, un elemento importante es que ni el voto castigo ni la economía del voto van realmente a tener todo su despliegue en una campaña como la que se avecina. ¿Por qué razón? Porque hay límites ideológicos. Está muy claro, es decir, para que estos mecanismos puedan funcionar, que han sido estudiados en toda lo que son las estrategias electorales, para que puedan funcionar, tendría que haber, primero, una indiferenciación de ofertas electorales. Segundo, tendría que haber, digamos, la idea de un mercado electoral en el cual están compitiendo fuerzas. Y ese no es el caso aquí. Aquí hay dos proyectos que se están confrontando, dos proyectos de sociedades, dos proyectos de Estado. Entonces, frente a... Dos proyectos de desarrollo político, económico. Exactamente. Entonces, frente a esa realidad, hay unos límites político-ideológicos. Y esos límites político-ideológicos establecen entonces claramente que, por ejemplo, el votante chavista, cuando vaya al mercado electoral, o sea, cuando vaya a la competencia electoral, va a saber, está muy claro en que las políticas sociales, por ejemplo, están corriendo peligro. O sea, no hay, por parte de la oposición, no hay un claro, más allá del cuestionamiento acerca de las políticas, no hay un programa político claramente definido. Y no lo puede haber. Porque si lo hay, es un programa de carácter neoliberal. Y ese es un punto bastante interesante. Exactamente. El programa existe. Recuerde que en las elecciones pasadas, las presidenciales estaban. Así es. Estaba escrito y circuló. Lo que pasa es que se oculta. Se oculta, es el punto, exactamente. Entonces, esa es una realidad. Por eso, entonces, finalmente, el votante chavista, una vez que se movilice a votar, tiene muy claro que no va a poner en peligro todas las conquistas sociales que ha logrado a lo largo de este proceso y a su vez la transformación misma de la naturaleza del poder, porque realmente ha ocurrido algo muy importante en estos 15 años y es que aquel secuestro, aquella idea de la democracia representativa que supone el secuestro efectivo de la voluntad de los sectores ciudadanos, pues ha sido precisamente suplantada en el ejercicio de esta democracia participativa, social y protagónica, que supone abrir grandes cantidades de espacios en los cuales se participa efectivamente. Y la Asamblea Nacional tiene por delante un reto, y eso es parte de lo que está sobre la palestra, que es precisamente profundizar el concepto de pueblo legislador, profundizar el concepto de Estado comunal, desarrollar aún más las políticas de desarrollo social integral, ejercer la Contraloría de los actos del Ejecutivo a partir de apoyar precisamente la eficiencia misma del Estado, que es un tema que todos los ciudadanos reclaman, y así otra serie de medidas. Entonces está muy claro para el voto chavista que en caso de que hubiese una mayoría absoluta por parte de los sectores de la derecha agrupados en la MUD, precisamente las posibilidades de una Asamblea Nacional verdaderamente en la dirección de transformación de una Asamblea
popular, en consonancia con el concepto mismo de democracia participativa, social y protagónica, estaría corriendo riesgo. Y yo creo que finalmente el votante termina siendo racional en ese sentido, es decir, entender con clara conciencia cuál debe ser la direccionalidad de su voto. ¿Cuál es el significado y el peso de ese voto? Y en caso tal de que tenga mayoría la oposición, ¿qué veríamos, por ejemplo? ¿Retorno a través de sistemas legislativos de todos los intentos del retorno del Fondo Monetario Internacional, por ejemplo? Mire, a principios de año recuerdo, todavía era muy temprano, pero recuerdo que tuve una entrevista en un medio y en ese momento señalaba que iba a ser clave las elecciones de diciembre, las elecciones que ya pues que vendrían, ¿no?, de las parlamentarias y que se podía augurar que iban a ser en diciembre. ¿Qué sucedía en ese momento? Estábamos en plena guarimba. Y recuerdo que yo dije, mira, esa es una estrategia que está destinada al fracaso, por diversas razones. Efectivamente eso sucedió. ¿Dónde se va a dirimir verdaderamente la confrontación? Precisamente es en las elecciones parlamentarias. Por eso ellos están jugando... por un lado se están jugando el todo, porque parte de la estrategia es que ellos quieren no solamente desmontar las políticas y evitar o frenar el avance de la profundización del proceso político-social en dirección a la transformación socialista, sino que también quieren entonces para ello descabezar al Ejecutivo, es decir, desde la Asamblea promover, porque desde la calle es muy difícil, o sea, prácticamente imposible. Desde la Asamblea, desde la Asamblea, todo el manejo que pueda tener el Ejecutivo. Todo eso y un elemento clave e importante, que es precisamente el referéndum revocatorio, porque esa es una estrategia que está, como le decía, desde mucho tiempo atrás ya se viene cocinando, ¿no? Los propios líderes lo decían en la salida, lo decían anterior a la salida, sea la tesis aquella de la salida, de manera pues que lo que estamos es, nuevamente, estamos en crónica de una muerte anunciada, o si usted quiere, aquella famosa obra de Márquez, ¿no?, de Gabriel García Márquez, Presagio, ¿no?, donde entonces, bueno, se trata de hacer realidad pues una predicción, pero yo creo que eso aquí no va a suceder, precisamente porque hay un pueblo que tiene un nivel de conciencia política a lo largo de estos 15 años que hace que más allá de las molestias de momento, que más allá de evidentemente de cosas que deberían funcionar mejor, ¿no? Sin embargo está claro en cuál es la dirección a la cual se da, a la cual se va y en los logros y conquistas que están alcanzadas a lo largo de estos 15 años. Y la verdad la tendrán el próximo 6 de diciembre precisamente todos esos electores, casi 20 millones de venezolanos. Sí, exactamente. Muchísimas gracias, profesor, por este análisis profundo. De nada. Bienvenido Un siempre. placer. Gracias por su invitación. Muchas gracias.